de la adjunta para hallar el determinante, para hallar la inversa de una matriz. En la parte media tienen ahí, está subrayado la definición de la inversa por el método de la adjunta. ¿Sí? Entonces es igual, dice, a un cociente de la adjunta de la matriz, que se llama, pero la traspuesta de esa adjunta, ¿no? Dividido entre el determinante de la matriz A. Sabemos que la inversa solamente se halla para matrices cuadradas. Entonces, necesariamente para que exista la inversa, podemos poner la condición que el determinante de la matriz es distinto de 0. ¿Sí? Porque si el determinante sale 0, el cociente es infinito. O sea que esa definición de la inversa no existiría. Entonces es la condición que a veces se establece para ver si una matriz tiene inversa o no tiene inversa, ¿no? ¿Está bien? Entonces esa es la definición. ¿Y cómo hallamos la adjunta? Ahí la adjunta dice que es una matriz donde se va colocando los cofactores. C y J sería un cofactor genérico que está en la fila I y la fila J. Y ese cofactor determinamos agarrando de la matriz A al eliminar la fila I y la columna J. O sea, es el menor que hemos dicho, pero con el signo, ¿no? El cofactor, entonces, de todos los elementos. Agarramos esos cofactores de toda la matriz y colocamos respectivamente por filas, en el orden que está establecido. O sea, cofactor 1,1, cofactor 1,2 y cofactor 1n sería la primera fila de cofactores. Y así determinamos los cofactores que tiene la matriz. Todos los cofactores. Por lo tanto, tenemos ahí la matriz adjunta, ¿no? Y esa matriz adjunta nos va a permitir hallar la inversa de la matriz. ¿También? Entonces vamos a hacer un ejemplo de la adjunta de la matriz de la cual vamos a ir hallando la inversa. Entonces yo me voy a dar una matriz, de ejemplo, una matriz de 3 por 3, de la cual voy a hallar su inversa. Y que nos va entonces tengo bueno, entonces de este ejemplo vamos a hallar la inversa de la matriz de una matriz de 3 por 3. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la que he obtenido y nos piden hallar la inversa de la matriz. Entonces, es inversa por definición. Sería la adjunta de la matriz A traspuesta
sobre el determinante de la matriz A. Entonces, hemos establecido que existe la inversa si, solo si el determinante de la matriz A es distinto de cero. ¿Está bien? Una condición que nos va a facilitar rápidamente. Bueno, entonces ahí está la última línea, que la verificación si existe o no el determinante directamente. Entonces tenemos esa matriz, yo voy a hallar su determinante de la matriz. Entonces, como tengo este pivote que es 1, en la primera columna solamente voy a hacer una operación elemental. A la fila 3 le voy a sumar la fila 1 por menos 5. Y tendríamos la siguiente matriz. Sabemos que esta operación no modifica el valor del determinante. Entonces, menos 5 más 5, 0. 5 más 5, 10. Menos 5 más 1, menos 4. Expandimos por la primera columna, entonces tendríamos el elemento que es 1, el signo es positivo porque este elemento está en la primera fila, primera columna, por el menor, que es eliminando la fila y la columna. Tenemos esto, entonces sería 1 por menos 8 menos 30. Entonces sería menos 38. Y este es diferente de 0. Entonces es diferente de 0. Entonces existe la inversa. Y por lo tanto, si existe la inversa, esta la podemos determinar con esta relación, ¿no? Hallamos la inversa. ¿Está bien? Entonces voy a aplicar esa definición para hallar la inversa. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Muy bien, entonces, a la menos 1. Lo voy a hallar directamente, que sería 1 sobre el determinante, sería 1 dividido entre menos 38. Entonces voy a determinar los cofactores de la matriz. Entonces yo voy a ir en la matriz. Entonces, si este es el elemento 1, 1, hallamos el menor eliminando la fila y la columna. Y ahí tenemos un determinante de 2 por 2. Entonces, voy a colocar, desarrollando los cofactores y colocarles directamente una matriz. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Ahora hallamos el cofactor de la primera fila y segunda columna. Eliminamos la segunda columna y la primera fila. Entonces, 0,3. Estamos desarrollando, encontrando los menores. Después voy a colocar los signos para que sean los cofactores. ¿Está bien? Una forma más sencilla y más directa que tenemos. Ahora eliminamos para hallar el cofactor que está en la primera fila y
tercera columna, eliminamos la fila y la columna y tenemos S menor. 0, 2, 5, 5. No son los cofactores, perdón, son los menores de la primera fila. Y así sucesivamente. También no hay preguntas hasta ahí. Estamos hallando los menores y colocando en la matriz adjunta. Bueno, ahora pasamos a hallar el menor de la segunda fila y la segunda columna. Entonces tendríamos el determinante de menos 1, 1, 5, 1. Y seguimos. Hallamos ahora el menor de la segunda fila y la segunda columna. Entonces, 1, 1, 5, 1. Seguimos determinando los menores. Ahora vamos al elemento que está en la segunda fila, tercera columna. Su menor sería 1, menos 1, 5, 5. Bueno, y establecemos todos los menores. Bueno, seguimos, pasaríamos a hallar el menor de la tercera fila y primera columna. Entonces sería menos 1, 1, 2, 3. Menos 1, 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces, hallamos el menor ahora, tercera fila, segunda columna. 1, 1, 0, 3. 1, 1, 0, 3. Y por último, sería, hallamos la tercera fila y tercera columna. 1 menos 1, 0, 2. Y la respuesta es. ¿Está bien? Bueno, estos son los menores. Ahora lo que tenemos que afectar es el signo que tienen cada elemento para que sea cofactor. Va a depender de la posición del elemento en la matriz. Entonces, este elemento que es positivo, este es negativo, positivo, y vamos colocando los signos. Y por lo tanto, esos determinantes de 2 por 2 en cada uno de los signos llegan a ser los cofactores. Y bueno, ahora nada más es desarrollar la inversa, que es menos un 38avos, por el determinante de 2 por 2. ¿Qué hacemos en cada elemento? Y hallamos su respuesta. El primer determinante sería 2 menos 15 menos 13. Como es positivo, no cambia el signo. El segundo, 0 menos 15. Con signo negativo se vuelve más 15. El determinante del elemento que está en la primera fila, tercera columna, sería 0 menos 10.
Como es positivo, no cambia. Segunda fila. Menos 1, menos 5, menos 6. Con el signo negativo se vuelve positivo. Y así sucesivamente. 1 menos 5, menos 4. 5 más 5, 10. Positivo, pero el signo negativo que está en el elemento ahí. Tercera fila. Menos 3, menos 2, menos 5. 3 menos 0, 3. Cambia el signo negativo. Y último, 2 menos 0 es 2. Y se mantiene. Entonces, sería menos un 38 avos y hallamos la traspuesta de esta matriz. Intercambiamos lo que es fila por columna. Entonces, la primera fila lo convertimos en columna. Segunda fila. Segunda columna. Y tercera fila. Sería la tercera columna. Y ahí tendríamos la inversa. ¿Bien? Entonces, esta sería la inversa. Entonces, también este método se puede usar hasta un tamaño de matrices, hasta 4 por 4 exageradamente, porque a partir de ahí, hallar determinantes de mayor tamaño ya se complica por la cantidad de ejercicios que deberíamos hacer mentalmente o con una calculadora, ¿no? Entonces, se complica. Entonces, hemos hallado la inversa, lo que tendríamos que es verdaderamente A por A la menos 1 me da la matriz identidad. Entonces, a ver, vamos a verificar rápidamente la matriz A 1 menos 1, 1, 0, 2, 3, 5, 5, 1. Que sería la matriz. Y multiplicamos por la inversa, que sería menos un 38 avos por 2. Entonces aquí el escalar podemos factorizar al inicio y tenemos la multiplicación de las filas por las columnas. Bueno, la primera fila multiplicamos por la primera columna. Sería menos 13, menos 15, menos 10, menos 38. Con la segunda columna sería 6 más 4 menos 10, 0. Con la tercera columna, menos 5 más 3 más 2, 0. Pasamos a multiplicar ahora los elementos que están en la segunda fila de la primera matriz por cada una de las columnas. Entonces sería 30 menos 30, 0. Segunda columna.
menos 8 menos 30 menos 38. En la tercera, menos 6 más 6, 0. Y ahora pasamos con la tercera fila. Sería menos 15 menos 65 más 75 menos 10, 0. Con la segunda columna, 30 menos 20 menos 10, 0. Y por la última columna, menos 25 menos 15 más 3. Menos 25 menos 15 más 2, perdón. Sería 40 menos 2, 38 y negativo. Y nos sale esa materia, esos resultados. Y bueno, y ese escalar al pasar a multiplicar por eso nos da la matriz identidad. Y esto es la matriz identidad, ¿no? A multiplicar por escalar. Entonces, ese es la inversa de la matriz que nos hemos dado como ejemplo para hallar la inversa de la matriz. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos visto y trabajado con la definición de la inversa que tiene una matriz mediante la adjunta, que nada más la adjunta es la traspuesta de los cofactores que tiene la matriz como una aplicación de determinantes, porque al final cada cofactor es el determinante de una matriz menor que tiene cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Bueno, para terminar este tema, hablamos de un teorema que es importante, que les voy a dejar a ustedes como tarea para verificar. Ahí tenemos en esa matriz que hemos hallado los cofactores que tiene la matriz en cada una de las filas y columnas. Y este teorema dice la sumatoria de los productos de los cofactores de una fila. Agarran los cofactores de una fila cualquiera. ¿Sí? También multiplicamos por los elementos de otra fila. O sea, agarramos, lo multiplicamos por los elementos de otra fila y el resultado dice es igual a 0. ¿Sí? Entonces esa sumatoria es igual a 0. Entonces este teorema también se hace por columnas. O sea, se demuestra también el producto de los cofactores de una columna. Si los multiplicamos por los cofactores o por los elementos de otra columna, el
resultado va a ser 0 para cualquier matriz que tengamos. Bueno, entonces si no hay preguntas adicionales al respecto, entonces pasaríamos a un nuevo tema. ¿Tienen preguntas? Bueno, estaba viendo los exámenes. Supuestamente el examen tendríamos que dar la siguiente semana. ¿Qué les parece si postergamos una semana para el próximo jueves 28 de octubre? Está bien, Sí, Inge. está bien, ingeniero. Está bien, Inge. Entonces, el jueves 28 de octubre vamos a dar el primer parcial. Inge, ¿Ya? Bueno, ingeniero, aquí entramos a este capítulo de espacios vectoriales. Es un nuevo capítulo, sería el tercer tema principal que ustedes tienen en la práctica. En la segunda hoja está el contenido de la materia, que es espacios vectoriales. Entonces, este capítulo principalmente va en el manejo de vectores. ¿Sí? Vamos a hacer toda la teoría con vectores y vamos a extender esa teoría y vamos a decir que también sucede con las matrices. Y de manera que hagamos el análisis. Entonces, el manejo vectorial es importante en la matemática. ¿Sí? Y por lo tanto, nos van a decir, entonces un vector puede representar, como su nombre es un vector, puede representar información que tenga con respecto a una onda, como está en la pantalla, y otros elementos que de alguna forma podrían realizar. Ustedes saben que ahora todo está informatizado, toda la información es digital. Y entonces, al tener esa información digital en pantalla, principalmente podemos dibujar, podemos expresar en un sistema de referencia. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de representar una curva o información en el plano o en cualquier dimensión, que solamente nosotros podemos ver hasta R3, entonces, interpretando todo esto, es más fácil trabajar con vectores. ¿Está bien? Y vamos a ver que esta teoría de espacio vectorial se aplica a cualquier. Bueno, ¿qué es un espacio vectorial? Entonces, aquí estoy expresando un espacio vectorial R a la N. O sea, un espacio vectorial que tiene N coordenadas. R a la N. ¿Sí? Entonces es un conjunto. Si yo parto de dos vectores, B sub 2, B sub 3, B sub 1, aquí está B sub 1, sumo los dos vectores. Entonces se genera un tercer vector. Si ustedes se fijan, el vector suma está en el mismo conjunto. Entonces, un espacio vectorial se genera. Desde el principio de la materia hemos dicho que hemos creado el álgebra de matrices. Hemos definido de acuerdo a las normativas. Entonces, lo mismo, este conjunto llamado espacio vectorial se crea sumando vectores o multiplicando por un escalar. Yo tengo un vector, B sub i cualquiera, multiplico por alfa, ¿qué es? Me genera otro vector y ese vector está dentro del espacio vectorial. Y así sucesivamente, B sub 1 más B sub 3 genera otro vector. Entonces, la palabra generar se está diciendo que podemos generar infinitos vectores dentro de un conjunto. Y ese conjunto la vamos a denominar espacio vectorial. La generación de un espacio vectorial viene con los números reales, con el conjunto de los números reales.
habíamos establecido una norma de llamar los escalares alfa, beta, del alfabeto griego, como escalares, es decir, como cualquier número real, como cualquier número real. También si es un número real, también está ahí el número 1, ¿no? Que sería el elemento neutro respecto del producto. Entonces me refiero a este. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a crear o generar conjuntos indeterminados. Tienen infinitos elementos que se llaman espacios vectoriales. Ahora, ¿cuál va a ser la condición para que se llamen espacios vectoriales? Entonces, estos conjuntos para llamarse espacios vectoriales deben cumplir 10 axiomas. ¿Sí? Las vamos a ir enumerando, los 10 axiomas, que de alguna forma nos va a permitir generar o crear esos conjuntos, como se les denomina espacios vectoriales. Entonces, el primer axioma nos indica que cualesquiera vectores B sub 1 que está en B, bueno, mayúscula que está ahí, que lo denominamos espacio vectorial, o el conjunto B, dice que la suma de ellos, de dos vectores, está en el mismo conjunto. Está en el mismo conjunto B. Esa es la definición que hemos ido dando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahí vemos que la operación suma de vectores que hemos hecho en física, en otras materias, nos me da otro vector. Esa es la definición principalmente. A esta relación algunos textos llaman la ley de composición interna. Es decir, generamos internamente elementos que se van dando. La segunda, el segundo axioma. Entonces, cualesquiera de tres vectores que están en ese conjunto B, podemos sumar los tres, pero asociarlos. Sumamos dos primero y al tercero, o los dos últimos al primero. O sea, existe la propiedad asociativa. Fíjense, la segunda axioma nos da la asociatividad de los vectores en un conjunto B. ¿Sí? Entonces, nos estamos viendo que estas propiedades tienen que aplicarse a ese conjunto B generado. La tercera axioma. El tercer axioma se llama el axioma de conmutatividad respecto de la suma. O sea, yo puedo sumar B sub 1 más B sub 2 o B sub 2 más B sub 1, el resultado es el mismo. Por lo tanto, hay una propiedad conmutativa de cualesquiera dos vectores que están en el conjunto B. Axioma número 4. La existencia del elemento neutro, el cero, que es el elemento neutro del espacio o del conjunto B, que sumado a cualquier vector, a la derecha o a la izquierda, el resultado es el mismo vector. O sea, no se modifica el vector. Por lo tanto, ahí tenemos la existencia del elemento neutro en la suma. ¿Sí? En la suma de vectores. ¿Está bien? El 5, que es el axioma, si tiene elemento neutro, tiene inverso. Entonces existe menos B, que está en el mismo conjunto, que ese elemento menos B es el opuesto. O también, por definición, diríamos que es el elemento inverso respecto de la suma. Menos B sumado a más B es igual al 0, que es el elemento neutro respecto de la suma. ¿Sí? Entonces, estos 5 axiomas, estamos viendo, se refieren a la primera operación, que sería la ley de composición interna o la suma de dos vectores. ¿Está bien? Tal vez algunos se acuerdan cuando han visto en álgebra 1, estas 5 coaxiomas, si cumplen un conjunto, ese conjunto se llama un grupo abeliano. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, respecto
la primera operación suma. Bueno, pasamos a los otros 5 axiomas con respecto al conjunto B para definir un espacio vectorial. El axioma número 5 habla de una operación, es decir, yo tengo un vector y tengo un escalar. Entonces aquí la multiplicación de un escalar por un vector me da otro elemento en B. O sea, generamos infinitos vectores multiplicando un vector por un escalar. Entonces, un poco cuando esta multiplicación vemos que estamos determinando los múltiplos de B, ¿no? Pues si multiplico por un escalar, ¿qué hace el vector? Si se imaginan, el vector va aumentando en magnitud o también en sentido. Si es negativo, cambia de dirección. Entonces, ahí generamos. Este axioma número 5 también se denomina ley de composición externa. Es decir, agarro los valores que tienen los números reales y lo multiplico con los vectores. Ambos son dos conjuntos distintos y por lo tanto a eso se denomina una ley de composición externa. Entonces, en el axioma número 7 tenemos dos vectores y tenemos un escalar. Entonces, el escalar, si multiplicamos a la suma, entonces estamos distribuyendo el producto de un escalar respecto de la suma de dos vectores. Y ahí tendríamos alfa B1 más alfa por B2. Una propiedad distributiva del producto de un escalar respecto de la suma, como hemos ido mencionando. Y bueno, en estos axiomas que estamos viendo, hablando respectivamente de la segunda operación. El axioma número 8. ¿Sí? Aquí es también una propiedad distributiva del producto de una matriz por la suma de dos escalares. O sea, ¿qué hacemos los escalares? Estamos distribuyendo respecto al producto por un vector. Entonces, alfa por B más beta sub B. Entonces, esa propiedad distributiva, la primera es con respecto a la suma de vectores y la segunda con respecto a la suma de escalares. Entonces, ahí tenemos. El noveno axioma, que sería, si ustedes ven, hablamos de dos escalares, alfa, beta, y de un vector. Alfa por beta por B. Entonces aquí llamamos esta propiedad este axioma como asociatividad mixta. Es decir, yo tengo el producto de dos escalares, un escalar puede multiplicar al vector. Y después de hallar el resultado, multiplicar nuevamente por el otro escalar. O sea, podemos asociar el producto de ese escalar con respecto al producto de una matriz o de un vector. ¿Está bien? Llamamos a eso asociatividad mixta. Bueno, y el último, vemos que el 1, que es el escalar, que sería el elemento neutro del producto de escalares, 1. Entonces también se presenta un elemento neutro cuando multiplicamos por un vector. 1 por B es B, o sea, el vector no se modifica. Y en muchas operaciones nosotros escribimos a cualquier vector B ahí y sabemos que cualquier vector tiene un coeficiente numérico que es 1. Si no tiene un valor, se presenta 1. ¿También? Entonces tenemos esos 10 axiomas, 5 con respecto a la suma de vectores y 5 con respecto a la operación de un producto de un escalar
por una matriz. Si cumplimos los 10 axiomas, entonces podemos indicar que el conjunto B es un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, ese espacio vectorial, como ustedes ven, hemos ido construyendo, o lo que hemos dicho, se genera. Generamos un espacio vectorial. Entonces, imagínense la cantidad de espacios vectoriales que podemos ir construyendo para usarlos en la matemática. Podemos usar de matrices, de polinomios y de cualquier elemento que nosotros vamos a determinar dentro de este conjunto de espacios vectoriales que llamamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ustedes conocen los espacios vectoriales que tenemos, que podemos generar. Entonces, como bien manifestado al principio, vamos a trabajar con un espacio vectorial que siempre hemos utilizado, los espacios vectoriales, que son los vectores. Bueno, entonces voy a empezar un ejemplo. Aquí tenemos el espacio vectorial de R2, que los representamos nosotros en un sistema de referencia, ¿sí? Eje de abscisas, eje de ordenadas. Y por costumbre siempre llamamos eje X, el eje horizontal, y eje de las ordenadas o eje Y en forma vertical. ¿Sí? Entonces, cualquier vector, ustedes ven al vector 0, 0, que es un vector que tiene dos coordenadas, que serían las coordenadas respectivas para poder trabajarlo en ese tema, ¿no? El vector C, también ahí está el vector C, que tiene coordenadas 2, 0, 7 y 0, 52. Entonces, son dos vectores, B, C y cualquier cantidad de vectores en R2. Entonces, vamos a hablar como ejemplo de ese espacio vectorial R2 que lo llamamos. ¿Por qué llamamos R2? Porque tiene dos ejes, ¿no? Y más adelante vamos a ver algunas propiedades que ustedes conocen y le vamos a poner nombre. Entonces, un vector genérico que nosotros llamamos de coordenadas X y Y, que está en el espacio vectorial R2, viene con coordenadas X y Y. Bueno, para demostrar que es un espacio vectorial este conjunto de R2, tendría que demostrar los 10 axiomas. Entonces, si empezamos a ver, yo tengo dos vectores que me he trazado, B y C. La suma de los dos vectores, si hago, en este caso, el vector U y B, la suma de ellos, los dos vectores, me da B doble. Y ahí tengo el vector rojo. Si ustedes ven que el resultado de la suma también es otro vector que está en el mismo plano. Se representa en el mismo plano, por lo tanto, está en el mismo conjunto. Y cumple. La ley de composición interna cumple. Entonces, imagínense todos los vectores que podemos ir sumando. Entonces, vamos generando infinitos vectores. Si yo sumo un tercero vector, si yo sumo un tercer vector, U más B más Z, entonces, si multiplico eso, la suma de esos también está en R2, ¿no? Entonces, veo de que puedo sumar 2, un vector más 3, y así en forma consecutiva, seguir sumando, ya que por definición solamente sumamos dos vectores a la vez. Y se va generando otros vectores que están en R2. Entonces se va generando infinitos vectores. Y si vemos el resultado de U más B más Z, es lo mismo que decir B más Z y le sumamos U.
Entonces se va generando más vectores. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy queriendo mostrarles en forma, usando un sistema cartesiano, trazando en el plano, que cumplen los diversos axiomas que tenemos. Entonces, ya dos de ellos hemos visto. Ahí tenemos el vector u. Si le sumamos al vector 0, tenemos que el 0, ¿cuál es? Es el punto A, que es las coordenadas 0, 0, 0. Si cualquier vector que sume con 0, 0, siempre me va a dar el otro vector, porque el vector 0, 0 no tiene magnitud, no tiene dirección, es un punto, ¿sí? Que es el origen de coordenadas. Si agarramos el vector u y le sumamos con el vector, con un vector que sería menos u, que tiene la misma magnitud, todos sumados, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0, ¿sí? Que dentro de esa recta se va trazando. Entonces, también vemos que el elemento que sería aquí menos u, que es el opuesto, entonces sumados me da al vector u, me da 0, y además menos u es el opuesto. Como vemos, el opuesto que se va trazando a esto. Ahora, si agarramos esta relación alfa por b, entonces yo tengo el vector b y multiplico por cualquier escalar, entonces, ¿qué hace el vector? Nos genera todos los elementos que están en esa recta. Y generamos infinitos vectores. Y todos los vectores que están en la recta b son múltiplos de b, ¿no? ¿Por qué son múltiplos? Porque nada más se multiplica por un escalar. Y el escalar es alfa. Y alfa puede tener infinitos valores. Entonces, estamos viendo que respecto de la suma, respecto al producto de un escalar, estamos generando infinitos vectores y que entran dentro de los 10 axiomas que hemos visto. Entonces, nosotros vemos que R2, el espacio vectorial R2, que está aquí en el plano representado a la derecha, es un espacio vectorial, porque cumple los 10 axiomas. Hemos ido trabajando en física. Nos han enseñado ahí los movimientos, el análisis en forma vectorial. Por lo tanto, tenemos infinitos elementos. Y esos elementos están en un conjunto llamado R2, que son el conjunto de pares coordenados X y Y, y que generan estos infinitos un espacio vectorial que se denomina y se expresa como R2. ¿Está bien? Entonces, gráficamente usted se puede imaginar todo lo que se ha ido realizando en el sistema cartesiano de coordenadas X y Y, es trabajar en un espacio vectorial creado o generado según los 10 axiomas que se tienen. Bueno, si nosotros seguimos viendo más adelante, existen otros conjuntos llamados, en este caso, R3. Es un conjunto. Y ese conjunto con relación a eso nada más utiliza 3 coordenadas. Aquí están las 3 coordenadas, X, Y, Z. Si lo ponemos un vector, separamos con una coma, tenemos las coordenadas X, Y, Z. Y eso que nos lleva a representar en un sistema de origen de coordenadas de 3 ejes. El eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Entonces estamos generando
un espacio vectorial con 3 coordenadas, que nosotros llamamos un espacio vectorial de 3 ejes. Y ahí tenemos. Entonces, para demostrar que en este conjunto, en R3, se cumplen los 10 axiomas, un poco vemos que en R2 que se harían las mismas definiciones y operaciones con vectores, pero solamente estamos incrementando una coordenada. Entonces, los 10 axiomas se cumplen en R3. Por lo tanto, R3 también es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, gráficamente, a partir de espacios vectoriales de R4, R5, nada más que nos queda imaginarnos cómo se va haciendo estas operaciones y por lo tanto se tienen estos espacios vectoriales. Y al final tenemos un espacio vectorial de n coordenadas. O sea, un vector de n coordenadas también es un espacio vectorial. Cumplen los 10 axiomas y se genera este espacio vectorial o conjunto de vectores que tienen las n coordenadas y por lo tanto sucede lo mismo como en R2, como en R3. Entonces, en matemáticas hay una palabra que nosotros sí demostramos para 1, para 2, por inducción podemos demostrar para cualquier conjunto que tenga las mismas características y las operaciones y el análisis es la misma. Entonces podemos decir que también es un espacio vectorial R a la n. Entonces con esto hemos demostrado que cualquier espacio vectorial que trabajemos como coordenadas, así como vectores, es un espacio vectorial. ¿Sí? Es un espacio vectorial que se tiene. ¿También? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? Que hemos demostrado por inducción que R a la n es un espacio vectorial, analizando solamente un espacio vectorial de R2. ¿Alguna pregunta? Hola. Ninguna Todo claro. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces seguimos avanzando. Bueno, entonces aquí estamos, como hemos demostrado para espacios vectoriales, entonces aquí en la presentación que ustedes ven, en la parte derecha de esa presentación, aquí está dos vectores de D4, ¿no ve? Y donde nosotros denominamos las coordenadas de D4 a sub 1, 1, a sub 1, 2, así sucesivamente, y lo mismo para B sub, para el vector B sub 1, 1. Entonces, que son R4. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando que también hay espacios vectoriales distintos a los vectores. En la parte izquierda tenemos una matriz de 2 por 2 y tenemos la suma de matrices. Y hemos visto en la suma de matrices que el resultado es otra matriz también del mismo tamaño de la matriz de 2 por 2, si sumamos las dos matrices. Entonces, si agarramos una, en vez de trabajar como vectores, yo puedo agarrar este vector que tengo A y lo llevo y lo coloco como
un vector. Agarro las dos primeras, la primera fila y después coloco la segunda fila. Y así sucesivamente. La matriz B de 2 por 2 hago bajo la misma regla y el principio. Primero anoto la primera fila, después la segunda fila y ahí tengo un vector. Entonces, esta suma de matrices se transforma en una suma de vectores. ¿Sí? Y con respecto a esa operación de la suma de vectores en R4, cumplimos los 5 axiomas que hemos mencionado. Entonces, se cumple en las matrices, la suma de matrices de 2 por 2, que también cumple los 5 axiomas. En el segundo, hablamos de un escalar multiplicado por una matriz. Y lo mismo. El resultado, por definición, sabemos que es una matriz de 2 por 2. Si esta matriz los representamos como un vector, bajo las mismas reglas y principios, entonces el escalar que multiplica a ese vector también es de R4, o sea, que cumple los 5 axiomas enumerados del 6 al 10. Y por lo tanto, todo lo que está escrito a la derecha de rojo nos define que los vectores de R4 es un espacio vectorial. Entonces ya no necesito demostrar todo esto y por lo tanto yo puedo decir que todas las condiciones que se dan en la parte izquierda para el espacio, para las matrices de 2 por 2 cumplen y es un espacio vectorial. Entonces la matriz 2 por 2 es un espacio vectorial. Entonces vamos a ver que en algunos ejercicios es conveniente, en vez de trabajar como matrices, trabajarlos como vectores. Hacemos una transformación con un conjunto equivalente de vectores. Y resolvemos el ejercicio como vectores y el resultado lo llevamos a una matriz, siempre respetando de inicio la transformación de esa matriz en una vector como reglas. Entonces ahí tenemos R2 por 2, que es un espacio vectorial. ¿Está bien? Bueno, y lo mismo podemos ir realizando en orden de crecimiento de las matrices con respecto al tamaño de las matrices, R2 por 2, R2 por 3, R2, 3 por 3 y así sucesivamente. Cualquier conjunto de matrices de cualquier tamaño es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces ahí R a la N por M, que nos establece que es cualquier matriz, es un espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nadie tiene, todos bien. Bueno, entonces ahí hemos visto otros elementos que son también espacios vectoriales, que serían las matrices. Aquí otro conjunto. Hablamos de los polinomios. Aquí en el ejemplo que ustedes ven, que está aquí un polinomio, que es un polinomio de grado menor o igual que 3, y esa es la denominación, P sub 3, que ese polinomio está ordenado en forma decreciente. A sub 3x al cubo, a sub 2x cuadrado, más a 1x1, más a sub 0.
Entonces, este polinomio yo lo puedo transformar en un vector, trasladando los coeficientes en el orden que tiene el polinomio. A sub 3, A sub 2, A sub 1, A sub 0. Fíjense que son los coeficientes del polinomio ordenado en forma decreciente. Y se traslada a los coeficientes. Lo mismo para el vector, para el polinomio que tiene coeficientes b sub 3 y así sucesivamente a b sub 0. También es un polinomio de grado igual, está en el mismo conjunto. Y ese polinomio B representaría este. Y bueno, en la derecha tengo un vector de R4 y otro vector de R4. La suma de ellos me da un vector de R4. Por lo tanto, manifestamos entonces que los polinomios, si los transformamos a vectores, se trabaja igual como un elemento de un espacio vectorial. Y lo mismo en la parte inferior hemos visto cuando hemos agasado. Aquí falta un paréntesis. Si yo tengo un escalar que multiplica a un polinomio, es lo mismo decir que ese escalar multiplique a un vector, cuyos coeficientes en el mismo orden que hemos ido inicialmente de transformar un polinomio a un vector, cumple. Por lo tanto, a la derecha vemos que todas estas propiedades que nosotros vemos de los vectores de R4 también cumplen los 10 axiomas y por lo tanto es un espacio vectorial de R4. Entonces yo no voy a estar demostrando que los polinomios, los 10 axiomas, entonces automáticamente puedo decir entonces que P sub 3 es un espacio vectorial porque tiene un conjunto equivalente que es un espacio vectorial, que es R4, para los polinomios de grado menor o igual que 3. Y si vamos también en el orden de los polinomios creciendo en forma del tamaño que tienen cada polinomio, P sub 3, P sub 4, es decir, polinomios de grado menor o igual que 4, menor o igual que así, incrementando, entonces llegamos a un espacio vectorial genérico, P sub n, que también es un espacio vectorial. ¿Por qué sucede todo esto? Todo lo que estamos viendo sucede con los espacios vectoriales. Por lo tanto, estamos definiendo que los polinomios también son espacios vectoriales. Porque trabajan como vectores de R4, en este caso del ejemplo que hemos visto de los polinomios menores o iguales que 3. Bueno, entonces hemos mostrado que las matrices, hemos mostrado que los polinomios se trabajan como vectores. Y toda la teoría y los conceptos que vayamos viendo más adelante se trabajan fácilmente con vectores. Y los cuales son conjuntos que muestran la equivalencia a los mismos que las matrices, que los polinomios de cualquier tamaño. Entonces son espacios vectoriales. En esa idea, entonces, nosotros podemos ir generando, como dice aquí, otros espacios vectoriales. Entonces, estos espacios vectoriales son generados, son creados para hacer. Ahí más adelante van a haber ecuaciones diferenciales, van a haber integrales, o ya conocen las operaciones, pero podemos ir trabajando. Y bueno, en ingeniería civil hay una materia de elementos finitos. Entonces, esa creación de ese conjunto de elementos finitos también se trabajan como espacios vectoriales y cumplen todos los espacios. Entonces, son espacios vectoriales en ese sentido. Y bueno,
Entonces ahí va la teoría de los espacios vectoriales que uno puede ir creando. Y bueno, la matemática nos da esa opción y los conceptos que hemos ido viendo entonces de ir generando elementos que nos podemos manejarles como vectores. Por eso es importante el tema de hacer el estudio vectorial de todos estos vectores para poder ver de qué se manejan como conjuntos indeterminados y que tienen esas propiedades que hemos dicho o cumplen esos 10 axiomas. Entonces es un concepto de la álgebra lineal y principalmente de la matemática. Bueno, entonces este semestre, como al inicio veíamos de matrices, el concepto que nosotros vamos a ir trabajando con estos elementos como en los números reales que trabajamos, pero respetando algunas reglas o axiomas que no se cumplen en las matrices o en otros espacios vectoriales como polinomios, ecuaciones diferenciales, etcétera, que ustedes van a ir viendo más en su conocimiento matemático. Bueno, existen también esos espacios vectoriales que muestran que se van a ir generando. Bueno, para terminar esta introducción de espacios vectoriales, yo voy a mencionarles y me voy a ir dando la teoría solamente para conjuntos llamados vectores. ¿Está bien? Entonces, aquí, si yo tengo un conjunto B que solamente tiene un elemento, entonces aquí se fijan, el elemento que contiene ese vector B solamente es el elemento neutro. Y dice que este es un espacio vectorial. Es decir, yo agarro este vector, sumo con otro vector que es el mismo, me da un vector que está en B. O sea, en otras palabras, que este conjunto que tiene solamente elemento neutro es un espacio vectorial que cumple los 10 axiomas. Y al cumplir los 10 axiomas se llama un espacio vectorial. Y en la teoría hacemos que estos espacios vectoriales son los más sencillos, los llamados espacios vectoriales canónicos. ¿Sí? Y el segundo espacio vectorial más sencillo es cuando el vector, ese conjunto B es igual a todo el espacio vectorial. Entonces, si es todo el espacio vectorial, por supuesto, cumplen las condiciones para denominarse espacio vectorial. Es decir, cumple los 10 axiomas y se llama ese espacio vectorial. Y por lo tanto, también es un espacio vectorial canónico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Bueno, si no tienen preguntas, lo dejaremos ahí. Continuamos la siguiente clase. ¿Está bien? Está bien, Inge. Bueno, listo, lo dejaremos ahí entonces. Que tengan buen día.